Hola Fabio, somos el grupo 4 y vamos a hablar sobre las referencias de Sumter que nos tocaban. Y Sofía, ¿tú qué quieres decir? No, la primera era el artista que tú mencionaste en clase una vez de los Coyotes, Joseph Beuys, el artista alemán, que según lo que pudimos leer, básicamente él está a favor de un arte democrático donde la experiencia de ver el arte se confunde, se mezcla con la experiencia de vivir el arte. Y él aboga por un arte que debe ser libre y que debe ser para todo el mundo, y él dice que cualquier persona puede ser un artista. Okay. Y eso por ejemplo, cuando él se encerró con el coyote 3 días, o la Fat Chair, que tú habías buscado, que es súper interesante sobre lo que él hace es literal poner una silla, le pone como un montón de grasa. Y lo que él hace es un poco mostrar esa idea de primero el arte como happening, que es la manera como, pues digamos, la grasa se va descomponiendo, entonces la obra de arte sigue viva a través de todo ese tiempo, y también la idea de uno verse en la obra de arte, como uno se identifica con ella. Sí. Y digamos, lo que nos pareció muy interesante fue que al ver todos como los artistas, los músicos, todos, pudimos ver de alguna manera que todos compartían las mismas ideas. Sí. Y eso... como la misma filosofía, en diferentes áreas. Y... el audio. Y digamos, por ejemplo, ahí que hablamos de Beuys. De Beuys, digamos, no sé qué decir, espérate. Digamos también, también fue muy interesante. Pues digamos también fue muy interesante ver a los pianistas también, sí. Porque uno es muy, pues yo desconozco mucho de la música. Exacto. Pero digamos, algo que encontramos, digamos, de Monk, es que habla de cómo su composición es el equivalente de una pintura de Picasso, digamos. Y entonces, en términos arquitectónicos, uno siempre habla mucho de la pintura de Picasso como esa sobreposición y la combinación de diferentes imágenes como una representación de la manera como vemos el mundo. Entonces... y también que habíamos visto que ellos, sobre todo los pianistas Monk, Mingus y Ellington, ellos eran muy reconocidos como por improvisar y por su freestyle, pero siguiendo como sus instintos y la situación y su sentimiento del momento para componer algo que de pronto no estaba pensado ni tenía un orden, pero que podía salir mucho mejor y mucho más personal y relativo a la situación y a la experiencia, por lo inmediato, y por lo subjetivo y por la persona, que si era algo compuesto y así. Porque claro, tú decías, obvio, nosotros de música no sabemos mucho, pero estaba pensando justo ahorita, todo lo de la música tiene todo su proceso de composición y de ritmos y de notas, al igual que en la arquitectura. Pero lo que pudimos ver acá es que ellos pues eran muy reconocidos también por eso y por su gran capacidad de innovar y de improvisar y de hacer como freestyle. Como el Fluxus también. El Fluxus, sí, que era de Mingus. Y digamos también en esa inmediatez de la que hablas, también uno puede llegar a entender cómo, o sea, digamos, el estilo que forman o como las composiciones que crean vienen de obsesiones muy profundas, porque uno en la inmediatez no tiene tiempo de realmente darle lógica a todo. O sea, hay una acción racional, pero al mismo tiempo hay una acción muy espontánea. Entonces de ahí salen las obsesiones de los artistas, de ahí salen las experiencias, pues esto suena como los sentimientos, pero todo eso en ese momento del happening, en esa música, uno empieza a ver como todo cobra sentido con las obsesiones de estos artistas. Sí. Y lo que pasa con eso era lo que decíamos también antes, que es como la arquitectura de museo, como el momento museo, que es algo
que con el happening que tú dices en el inmediato es algo que pertenece a un tiempo y un espacio, pero si ese algo es innovador y tiene un concepto muy fuerte, no sé cómo decirlo, pues puede perdurar en el tiempo, que era igual que lo el que acontecimiento de el Rossi. acontecimiento de Rossi, que su arquitectura que está congelada en un momento y según una memoria de él específica, algún fragmento de su vida que lo influenció, pero al mismo tiempo él dice que debe perdurar porque debe batallar contra el tiempo y esto también yo creo que es lo que pasa con estos artistas y su obra y también con estos pianistas, porque además me acordé que ahí arriba decía que en el del Fluxus Convoys lo importante no era el finished product, sino el proceso de... que parece ser lo mismo con estos pianistas, todo. Pero, o sea, tú estás diciendo que ese proceso y ese happening del arte es la parte trascendental de la que habla Rossi. No, o sea, yo creo que, o sí, porque yo creo que ese proceso... Porque es Sí, la contraposición sí. de lo que es el silencio para Exacto, Rossi, pero fíjate que Rossi... que es el acontecimiento del otro lado. Exacto, pero fíjate que leyendo a Rossi, el man nunca habla de sus proyectos como productos terminados, sino que el man habla que de su vida lo llevó a pensar en hacer el proyecto de tal manera. Y la repetición del proyecto. Exacto, y el proceso de por qué él terminó haciéndolo así, pero él le da más importancia a todo lo que en su vida, todas sus memorias, todos los fragmentos, todo lo que él vivió, que lo influenciaron para hacer eso, que al producto terminado en sí, porque él nunca describe como yo hice este edificio y era así, punto, O sea, sino... no, describe una continuidad de yo planteé esto, pero entonces lo transformé en otro proyecto y lo volví a transformar. Y digamos, Exacto. eso es lo que estábamos hablando de Italo Calvino, de la consistencia, que fue, digamos, el punto final de sus 6 propuestas, que nunca llegó a elaborar, pero tú estabas diciendo dilo tú porque tú lo Lo de dices. la consistencia. Que dijiste que lo buscamos y es como esa continuidad de la materia y como Sí. que no, y estuvimos hablando que probablemente tenía que ver es con esa idea de cómo nunca hay un final sino una Exacto, transformación. una transformación. Y digamos, en una página que encontramos de la 6ª propuesta dice de qué consistencia querría hablar Calvino, el campeón de lo repentino y lo mudable. Entonces esa idea de digamos, en el caso de la arquitectura, de cómo Rossi en sus proyectos presentaba las mismas obsesiones, pero de un proyecto a otro saltaba a través de transformación y transformación. Y tal vez era la misma idea consistente, pero se transformaba en el tiempo o cambiaba lo que decíamos, cambiaba de un orden A un orden B y ese orden B se volvía consistente por un tiempo, pero ese orden B podía ser una reinterpretación o una transformación del orden A. Y que probablemente no alcanzaba un momento de finitud. Exacto. Y por eso no se podía describir el proyecto como algo acabado. Exacto. Y no sé, ella también, dila tú. No, pues, y Ella es interesante. Sí, los últimos 2 referentes que son los escritores, que son Friedrich Mayrocker y Stasiuk, el de Dukla. Y pues lo que veíamos era que Mayrocker es una literata, una escritora que tiene como una variedad y una riqueza en su lenguaje y en la forma como describe mundos específicos. Y ahí decían lo del... Que entra, digamos, un poco en el mundo del sueño, ¿no? Porque ahí se habla mucho como la describen con el estilo barroco, con lo alucinatorio. Hablan mucho de cómo usa mucho la metáfora para crear imágenes que realmente uno no existen en lo que es el mundo físico, pero es esa capacidad de a través de la escritura poder utilizar la imagen como herramienta esencial, que vuelve a lo de Calvino, que él habla de eso. Exacto, la imagen como lenguaje. Como lenguaje, exacto. Y según el texto. ¿Y todavía has leído algo de Stasiuk? Sí, lo de Stasiuk también, que pues no hemos leído el libro de Dukla aún, pero hay como unos artículos que hablan de él. Sí. Si quieres leer no, eso, y vimos que era muy importante que
en el libro él habla sobre es un poco autobiográfico, tiene unos tintes autobiográficos y él habla sobre una villa en Polonia donde él creció y el libro está cargado tiene una riqueza muy grande en detalles que son aquellos que a él le permiten crear historias y o sea, que se vuelven memorias y que en el momento de utilizar el lenguaje como imagen y como método de comunicación y expresión, se vuelven el punto de partida de estas historias, porque además él acaba el libro con unas viñetas y unas historias que, sí, pues... Pues es interesante, interesante, sí. porque es esa idea de que no escribe, bueno, que el autor, el pintor, el músico no empieza desde cero para crear, sino que toma esos fragmentos, volviendo a Rossi, para empezar a desarrollar esas obsesiones y esos temas para crear. Y también decíamos que en verdad todos estos músicos y escritores y artistas que nos tocaron de referentes, en realidad todos tienen están relacionados y tienen mucho que ver con sus influencias y con lo que les ha pasado en la vida y su forma de vivir y sus reminiscencias, sus fragmentos, sus memorias. Y al final las obras de ellos se convierten en la autobiografía. En la autobiografía, exacto. Sí. Porque es una expresión del mundo según ellos, de su mundo, en música, en arte o en literatura, que al final de cuentas hacen lo mismo, que también es explorar las dinámicas del hombre y la vida, que la arquitectura también lo hace. Yo creo que ya. Sí. Chao.